Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando. Este video se basa en un artículo que publiqué en mi blog de Misterios de la Humanidad sobre viaje realizado a Capilla del Monte en Córdoba, Argentina, un sitio indiscutible en la región de turismo New Age y ufológico más que nada. Lo primero que tengo para contarles es que esa zona de las sierras cordobesas es mucho más que solo el famoso Cerro Uritorco. Todos los parajes son bellísimos y de una energía natural maravillosa. Tal vez el único problema se vuelva el delirio místico de mucha gente que visita la zona y el provecho económico que sacan de ello los locales. Esto para mí crea un ambiente que va en detrimento de la belleza natural de la región y de su poder real de sanación. La naturaleza es sanadora en sí misma, es una fuente abundante de energía donde podemos nutrirnos para recuperar el balance físico, mental y emocional que perdemos al vivir en ciudades contaminadas, ruidosas, llenas de estrés. Una vez que salimos de un ambiente poluido a uno que exuda oxígeno y silencio, nuestro cuerpo automáticamente revive. Si le sumamos una actividad física alta o moderada, el bienestar aumenta. Solo por ello, ya recomiendo visitar este lugar. Verán paisajes hermosos, como el del Parque de los Terrones, que me hizo acordar mucho el famoso cañón de Colorado en Estados Unidos. También pueden visitar las increíbles grutas de Ongamira. El Cerro Uritorco se vuelve así luego la frutilla de la torta. Antes de viajar leí bastante sobre la movida de la zona y vi videos con experiencias de la gente. No todo lo que vive o todo el que vive en Capilla del Monte está de acuerdo con el rumbo esotérico que ha tomado esa comunidad y las vecinas. Los más felices con este hecho obviamente son quienes han encontrado una muy buena fuente de ingresos en ello, aunque con altos y bajos se mantiene prácticamente todo el año. Sin duda, la mayor cantidad de visitas ocurren durante los meses de verano y durante las vacaciones de turismo. Igualmente, los locales me han dicho el movimiento turístico nunca llega a cero al correr del año. En mi investigación previa al viaje leí notas periodísticas donde se acusaba a locales de sobreexplotar el tema ovni y estafar el turismo. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es presenciarlo. Voy a comentarles mi experiencia al respecto, una noche en la cual participé en uno de estos supuestos avistamientos. Por una módica suma, se te sube un cerro la noche, en mi caso fue el Cerro Alfa, a presenciar un contacto con seres intraterrenos de ERCS. Más adelante en este informe les voy a contar de esa teoría. Me extrañó la insistencia de quien ofrecía el servicio de que fuera un determinado horario del paseo, ni antes o después. Luego pude comprobar debido a lo que se debía. Sobre el horizonte asomaba en ese momento la estrella Sirio, llamada el faro del hemisferio sur. Muchas veces se confunde con Venus. Su brillantez es enorme en otoño, y al surgir sobre el horizonte, parece ser un objeto muy brillante que se mueve y queda suspendido en el aire. El señor que nos estaba haciendo el show para los presentes trató de hacer pasar a varias estrellas y hasta planetas como objetos voladores no identificados suspendidos en el cielo nocturno, mientras los señalaba con un puntero láser. Y a las nubes bajas que se acercaban al cerro por diferencias de temperatura en altitud, debido al choque de aire cálido del día con el aire frío de la noche, como portales dimensionales que se abrían ante su llamado. Sin contar el viejo truco de las luces de vehículos en cerros lejanos, que en la oscuridad parecían flotar en el aire, subiendo, bajando, apareciendo y desapareciendo, cada vez que el vehículo pasaba a lo lejos, tras un arbusto o cambiaba de altitud en su recorrido por el cerro. Luego que el delirio místico estaba instalado, la gente hasta veía ovnis en los aviones al pasar. Se le sumaron cánticos varios, mantras y música con instrumentos de armonización. A medida que se iba intensificando el show, yo me fui alejando del grupo para ver cómo se producía el fenómeno psicológico y los movimientos de las trastiendas. Por detrás del evento, varias personas se ubicaban estratégicamente para introducir alguna nota musical necesaria, hablando entre ellos al oído y moviéndose rápidamente. Luego el orador fue pasando por entre el grupo, seleccionando los que presentaban un mayor estado de hipnosis y completó su tarea. En definitiva, se vendió un producto acorde a las expectativas de la gente. Dejando el show de lado, cabe aclarar que visitar el Cerro Alfa a cualquier otro cerro de la zona a la noche es una experiencia mística por sí misma. La contaminación visual en las serranías es mucho menor que en las ciudades, y salvo la zona a la que estábamos observando, que era la estratégica para montar el espectáculo, si se miraba hacia el otro lado del cerro donde la oscuridad era mayor, se observaba un cielo increíblemente estrellado y la Vía Láctea en todo su esplendor.
Pero al parecer los seres interdimensionales y los ovnis tienen un muy acontado su rango de actuación a una pequeña franja de espacio. Para ser seres tan avanzados, esto resulta ridículo. Ustedes imaginen si existieran seres en otras dimensiones y mucho más avanzados espiritualmente que nosotros, si estos aparecerían como títeres de circo por un show pago de 1 hora a personas que van allí a ver un espectáculo. Basta un poco de razonamiento básico para darse cuenta que este tipo de experiencias no pueden ser controladas o creadas. Escapan totalmente a nuestros deseos, se producen de forma imprevista y en el sitio menos pensado. La desesperación del ser humano por experiencias trascendentes justamente evita que estas realmente sucedan. Como he comentado en mi apartado de ufología en el mismo blog, el fenómeno en sí es real y no se puede negar. Lo que sí hay que quitar es el ruido alrededor y los falsos avistamientos que luego terminan enturbiando lo valedero del tema ufológico. Luego nos quejamos de que la ufología sea vilipendiada por mucha gente y que carezca de seriedad. Una de las enseñanzas que me dejó este viaje, y en la cual me puse a meditar en el mismo Cerro Uritorco, es que el ser humano no cambia más en su actitud de buscar afuera lo que puede encontrar dentro de sí mismo. Las respuestas a las inquietudes o dilemas que tenemos en la diaria no van a surgir de luces en el cielo, meditaciones o una tirada de cartas. Pueden ser, sí, disparadores de toma de conciencia, pero no una solución a nuestros dramas existenciales. Nos hemos vuelto depredadores espirituales, de la misma forma que lo somos emocionales sobre otras personas o depredadoras en el mundo físico, consumiendo organismos y destruyendo ecosistemas. Siempre esperamos venga la iluminación de afuera, que sea otro el que se encargue del difícil trabajo de hacernos despertar, o mejor dicho, de hacernos madurar, que es lo que le falta a nuestra especie. Esa avidez desenfrenada por ver luces en el cielo que sean inexplicables, ¿a qué nos lleva? ¿Qué cambia en nosotros? ¿Cuál es el fin? ¿Sentirse especial? ¿Poder decir que vi algo que los demás no vieron? El tema termina cayendo en algo simplista, relativiza la importancia que tiene y hasta lo bastardea. Por momentos sentí una inmensa tristeza, me sentí realmente una intrusa en un lugar que resumaba una paz inigualable, aire prístino, fauna autóctona muy valiosa. Me sentí parte del morbo de la explotación del lugar, quitándole energía a la Pachamama. Sentí que la naturaleza se desvitalizaba en nuestro accionar. Una cosa es que ella te ofrezca energía gentilmente, y otra cosa es usurpar con desesperación esa energía. Traté de meditar con ella, con la naturaleza que me rodeaba, y de preguntarle qué era realmente lo que esperaba de nosotros. La verdadera pregunta no era qué podía yo obtener allí, sino qué podía dar a la naturaleza. Cuando uno da, recibe a cambio. Alimenté lo que pude a los perros que vagaban sin dueño por la zona, haciendo su diezmo de comida diaria y de mimos con los turistas, grave problema que me hizo acordar a la isla de Pascua, y traté de reforzar mi compromiso con la madre naturaleza para cuidarla, respetarla, defenderla. Quise traer su mensaje de armonía a la ciudad, al cemento y al caos diarios en el que vivimos, o mejor dicho, que sobrevivimos. En el Parque de los Terrones hay un hermoso cuarzo colgado en el aire para la sanación. Uno se ubica debajo, con una vista increíble a las sierras y se revitaliza. Me acerqué a sacar fotos y sentí como si el cuarzo tuviera sentimiento propio. Lo sentí agotado ante el reclamo constante humano y me aparté. Por un momento me sentí tonta ante mi percepción, ya que un cuarzo es algo mineral, se supone sin vida, sin sentimientos, y también, según místicos, capaz de almacenar energía sin límite. Igualmente, opté por desarrollar otra forma de sanación que hacía tiempo que no aplicaba. Me senté en un banco de madera y me concentré en la belleza que me rodeaba. Aprendí hace mucho, gracias al escritor americano James Redfield, a conectarme con las fuentes naturales de energía a través de la belleza como disparador de estados elevados de conciencia. Cuando vemos algo hermoso, tendemos a sentirnos revitalizados y sanados. Y esta energía, lejos de ser usurpada del entorno, es criada por nosotros mismos y se expande hacia todo lo que nos rodea. De esta forma, no solo nos sanamos, sino que ayudamos a revitalizar nuestro entorno. Es una forma mucho más evolucionada de interaccionar con la naturaleza, sea esta animal, vegetal o mineral. Si les interesa el tema, les recomiendo leer el libro La Novena Revelación o Las 9 Revelaciones de dicho autor. Allí explica muy bien el procedimiento de cómo desarrollar esta habilidad innata del ser humano.
No me interesaba en este viaje ver luces en el cielo, me interesaba apreciar la belleza natural que me rodeaba, ya que vivo desconectada de la ciudad, tocar piedras, oler flores, ver la forma de las nubes, ver los cóndores y águilas volando en los cielos. Esto es lo más importante del lugar, no lo otro, lo que quieren vender como atrayente. Ese resto se vuelve agradable y divertido en su justa medida, sin caer en el exceso de todas las terapias alternativas que te quieren vender a cada paso o de los fenómenos paranormales que te quieren obligar a vivir. Lo bueno es que uno es el que decide hasta dónde quiere llegar y qué es lo que necesita. Como quien dice, hay para todos los gustos y para todas las necesidades. La locura que vivimos hoy en las ciudades hacinadas y contaminadas lleva a mucha gente a la necesidad imperiosa de una espiritualidad más sencilla y no tanto una religiosidad dogmática de iglesia. En ese sentido, pareciera ser, hay una evolución humana en cuanto a creencias espirituales. Pero en realidad estamos suplantando una cosa por otra, siendo que aún seguimos desconectados de la fuente y buscando afuera y en otros las respuestas que no surgen de nuestro interior de forma espontánea. Otro aspecto a destacar y que he tocado en informes realizados anteriormente sobre ufología es que llevamos más allá de 60 años registrando luces en el cielo. Es hora de dar un paso más allá y concentrarnos en otras aristas del fenómeno, o nos pasaremos 60 años más en lo mismo, como niños, persiguiendo luces y formas. Creo que lo importante ahora es tratar de dilucidar el origen del fenómeno y a qué apunta. Ahora pasaré a la parte histórica de cómo Capilla del Monte se adjudicó este sitial en el turismo esotérico de América del Sur y luego compartiré la historia de los lugares más emblemáticos a visitar, algunas leyendas de la región y varias teorías que manejo en ufología. El inicio de la leyenda. Capilla del Monte se encuentra en la provincia de Córdoba, más específicamente en el departamento de Punilla, a 109 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a unos 700 kilómetros de la capital del país. Su nombre obedece a la construcción de la capilla hoy conocida como Iglesia de San Antonio de Padua, hace unos 500 años. Algunos lugareños, por su parte, sugieren que la capilla original no sería esta, sino otra a las afueras de la ciudad. Hasta el siglo XIV la región estaba habitada por la etnia indígena de los comechingones, que se vio primeramente atacada por otras etnias indígenas del norte del país y finalmente, en el siglo XVI, por los españoles. A partir de allí se generaron los primeros asentamientos de la colonización. En su comienzo esta pequeña ciudad se arremolinaba en un paraje que comprendía una estación ferroviaria, la capilla y unas pocas casas. El desarrollo urbano se intensificó a finales de la década de los 80 en relación al comienzo de los fenómenos paranormales y avistajes ovni en la zona. Desde entonces, la presencia tanto de turistas como de locales ha ido en marcado aumento. El mito de la región en realidad no comenzó con el Uritorco, sino con el aledaño Cerro del Pajarillo. El 9 de enero de 1986 aparecía en este cerro una extraña mancha negra en forma circular. Se trataba de pasto quemado. Algunas personas dijeron se debió a una tormenta ocurrida la noche anterior que había siniestrado la zona, pero una familia que vivía cerca del cerro dijo haber visto extrañas luces en la noche. La huella en el Cerro Pajarillo medía unos 122 metros de largo por unos 64 metros de ancho aproximadamente. Se dice también que se escuchó en esa noche un fuerte estruendo y que animales que se encontraban cerca del lugar donde aparece la gran mancha de pasto quemado quedaron carbonizados y sin líquido en su interior. En posteriores análisis del sitio se detecta radioactividad y se establece que el incendio no surgió del suelo, sino del cielo. Este comenzó por encima de la vegetación. Este tipo de escenario puede concordar perfectamente con la caída de un meteorito, los cuales suelen generar un gran estruendo, no siempre dejan un pozo en el suelo y fragmentos visibles, ya que pueden desintegrarse al llegar a la superficie terrestre, produciendo una gran mancha negra de materiales carbonizados. Hay que tener en cuenta también que la zona presenta sismicidad y que asociado a ello se producen luminarias en el cielo, en un fenómeno común en la zona con energía telúrica acumulada y disipada de golpe. Se pueden observar luces en el cielo antes de un sismo, durante o hasta después. Lo que poca gente comenta además es que en la naturaleza es muy común encontrar grandes extensiones circulares de pasto quemado debido a la acción de hongos. La forma tan particular surge de las ramificaciones de sus micelios, que es la parte vegetativa del hongo. Dado que este evento ocurrió en enero, podría deberse perfectamente a una reacción del micelio de un hongo expuesto a altas temperaturas y humedad del lugar, como también a la acción de un rayo.
Precisamente en estas zonas de serranía se observan fenómenos semejantes en verano. Lo más seguro es que haya sido un rayo lo que haya caído, que haya generado una buena quemadura sobre el terreno, y eso explicaría también la muerte de los animales que se encontraron. Justamente la caída de un rayo, si había presencia de hongos en la zona formando un micelio circular, podría haber hecho que esa mancha apareciera luego que el micelio del hongo se quemara. Así que no es nada extraño lo que sucedió, pero para lo que era la época y lo que era el conocimiento de la gente de la región, resultó ser algo realmente asombroso. No sé si ya conocen la famosa teoría de la navaja de Ockham. Se trata de un principio metodológico implementado por un fraile y filósofo franciscano llamado justamente Guillermo de Ockham, que establece el siguiente razonamiento lógico. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto implica que cuando dos teorías o más en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser la correcta. Entonces, en este caso sería: una mancha oscura y circular en el césped de un cerro ha sido producto de un micelio de hongo quemado por un rayo, de un meteorito que cae o debido a que se posó allí una nave alienígena. Obviamente, si nos guiamos por la teoría de la navaja de Ockham, la mancha tiene muchas más probabilidades de haber sido producida por un hongo, o por un rayo, o por un meteorito, que por un alienígena. El grado, que yo diría, un 99% de probabilidades contra un 1%, y siendo generosa. Igualmente, ese 1% no deja de ser probable o posible. Eso es lo maravilloso de la estadística. Quienes estudiamos ciencia largo y tendido, en nuestras vidas hemos tenido que aprender a aceptar que la naturaleza es fascinante y misteriosa en su accionar. También sabemos que las formas circulares son las más fáciles de surgir de forma espontánea, más que las formas triangulares o cuadradas. Se podría decir que la espiral y el círculo son los dos patrones dominantes en nuestro universo, tanto dentro como fuera del planeta Tierra. Una mancha circular nunca sería una rareza para la naturaleza. Esto se los dejo meramente a nivel informativo, ya que estudiar un fenómeno hay que ser consciente de todas sus posibilidades o probabilidades para no autoengañarnos con facilidad. Se trata de dilucidar un misterio, no de crearlo. De por sí, el tema de los ovnis es fascinante. Siempre que toco este tema hago la misma aclaración. Deben recordar que la palabra ovni significa objeto volador no identificado y no significa nave alienígena. Normalmente el término es muy mal usado. En mi sección de ufología van a encontrar parte de la investigación que he realizado sobre el tema y algunas de las teorías que manejo, pero allí no las expongo todas, siendo que hay una que hace tiempo estoy barajando más que el resto. Resumiendo las diversas posibilidades de este misterio, si no podemos dilucidarlo a través de los fenómenos naturales o de tecnología conocida, podemos sugerir que se trataría de seres muy evolucionados que vienen de otros rincones de nuestro universo observable, o viajeros interdimensionales de un universo paralelo, o pueden ser visitantes humanos terrestres del futuro, cuando logremos controlar el espacio-tiempo. Pero aquí no se acaban las teorías. Existe otra posibilidad, y es que se tratara de tulpas. Estarán muchos pensando, ¿qué son los tulpas? El concepto proviene de los tibetanos y significa crear. Tiene como sinónimos emanación mágica, conjuro del pensamiento, fantasma corpóreo. Un tulpa es una construcción física que surge desde el plano mental. No es una visión fantasmal, sino algo tangible, que parte de nuestra creación interna. Los tibetanos dicen un tulpa es capaz de emitir olores y sonidos, entre otras cosas. Un tulpa puede tomar la forma de un animal, de un objeto, de un paisaje o hasta de un ser humano. Así se explican muchas apariciones de fantasmas o ectoplasma. Esto se vuelve posible debido a que el universo entero sería una creación de nuestra conciencia. Lo que creemos, lo proyectamos y por ende lo creamos, le damos vida. Y cuantas más personas crean en algo, más posibilidades hay de crear un tulpa con esa imagen. Sería algo así como un holograma de fabricación masiva. ¿Y si los ovnis son tulpas? ¿Y si son proyecciones corpóreas de nuestro pensamiento? Uno de los motivos que me lleva a pensar esto es la evolución que ha tenido el tema desde sus orígenes hasta nuestros días. Desde el furor que desató el primer avistamiento ovni en 1947 hasta la fecha, hay mucho que a la gran mayoría se le ha pasado por alto analizar.
Si leen la nota que escribí sobre los inicios de la ufología moderna, verán que el concepto de platillo volador fue un error de un periodista ante la descripción del avistamiento que tuvo el piloto americano Kenneth Arnold. Él nunca dijo haber visto un objeto con forma de platillo volante, sino que el objeto que vio se comportaba como si se tirara un plato a un lado y éste rebotara. En realidad las luces que vio Arnold correspondían a una forma de boomerang, pero debido a que en el colectivo humano quedó el término de platillo volante instalado como imagen visual del acontecimiento que él relató, de repente todo el mundo empezó a ver naves con esa forma. Si revisamos los archivos de la época, registramos que todas las naves se parecían y que además se veían muy rudimentarias para lo que era nuestra tecnología espacial o aeroactual. Naves con ventanas, emitiendo luces y capaces de estrellarse fácilmente. Resulta un tanto ilógico atravesar miles o millones de años luz con una nave simplona y hasta poco aerodinámica. Luego que la tecnología aérea humana fue avanzando, empezamos a ver naves con forma de cigarro primero y luego en forma triangular, al mejor estilo aviones furtivos de Steele. Resulta ridículo pensar los ovnis han evolucionado en su diseño a la par nuestro en épocas recientes, cuando se trataría de seres evolucionados en todo aspecto hace millones de años, incapaces de necesitar naves con ventanillas de avión y que encima se pongan a emitir luces de colores en la noche llamando la atención del humano cuando desean pasar desapercibidos, porque de lo contrario ya se habrían presentado oficialmente. Podría seguir largo rato enumerando todas las variables que hacen muy probable que la teoría tibetana de los tulpas sea una respuesta factible al tema ovni, aunque eso nos resulte más terrorífico que pensar en marcianitos verdes visitando nuestro planeta y haciendo experimentos. Nos llevaría nuevamente a la triste realidad de que seguimos solos en un vasto e infinito universo. Y ojo, no digo que no exista la vida en otros mundos, estoy convencida de que sí existe, y en todas sus fases, desde la más primitiva a la más evolucionada. Simplemente pienso que las naves que vemos en los cielos y que no logramos identificar como nuestras, serían proyecciones mentales de ese deseo ferviente que tenemos de hacer realidad el contacto de una vez por todas con civilizaciones inteligentes de otros mundos, con las que estoy segura que tarde o temprano entraremos en contacto. Esta es mi opinión luego de años de estudio en el tema. Tengo 47 años y desde los 6 años sigo la evolución del pensamiento humano al respecto. No me interesa ya tanto el anecdotario interminable de avistamientos ovnis, sino cómo estos sucesos han variado a lo largo de las décadas y los patrones que se obtienen al respecto. Creo que allí radica la clave del misterio. Igualmente me resulta más que divertido y agradable, por ejemplo, visitar canales en YouTube que hablan sobre el tema. Pero si aplicamos nuevamente la teoría de la navaja de Occam, podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué es más factible? ¿Seres interdimensionales? ¿Seres que vienen de distancias astronómicas de miles de millones de años luz en nuestro propio universo? ¿Viajeros en el tiempo o simplemente creaciones materiales de nuestra mente? Cada quien le puede poner un porcentaje a cada posibilidad y luego sacar su propia conclusión. Volviendo al caso de Capilla del Monte, se conjugan dos temas interesantes y con gran cantidad de seguidores. Por un lado está el tema del avistamiento ovni, por otro lado está el tema de la existencia de una ciudad intraterrena llamada Erx. Antes de la psicosis mística colectiva por este lugar, la población de Capilla del Monte era de alrededor de 7.000 personas, siendo hoy en día unas 20.000 las que habitan la región y miles las que visitan la región al año. Se habla además de que la zona sería como una especie de estación de servicio de combustible alienígena y que lo que estarían buscando los ovnis es la energía natural que surge del mundo mineral. Hasta hay quienes se acercan a cableados de alta tensión de la zona para obtener energía, lo cual resultaría ridículo, porque si sos capaz de diseñar una nave que se traslada a millones de años luz de distancia, o que viaja en el tiempo, o que traspasa dimensiones, no necesitas conectarte a ningún cableado de alta tensión. En realidad no necesitarías nada aquí, más que venir a observar o como mucho experimentar el nuevo mundo que nos rodea. Iré a continuación describiendo mitos, leyendas y experiencias básicas. Ahora pasaremos a hablar de la ciudad intraterrena de Erx, una supuesta ciudad que hay en la región de Capilla del Monte. ¿Qué significa Erx? ERKS significa Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales.
teniendo en cuenta que, no sé por qué, cósmicos lo escriben con K y no con C. Toda esta historia comienza con el doctor Ángel Cristo Akogianis. Este hombre nace en Grecia y posteriormente pasa a vivir unos años en la India. Alrededor de la década de los años 50 estudia medicina. Se traslada durante esta etapa de su vida al Tíbet, al llamado Techo del Mundo, estudiando en la ciudad de Lhasa. Aprende disciplinas alternativas como la digitopuntura y la quiropraxia. Finalizados sus estudios, regresa a la India. En la década de los 60 llega a Córdoba, donde detecta que ese lugar es un punto energético importante del planeta. Tiene a lo largo de su vida 3 parejas y varios hijos en la región de Capilla del Monte. Comienza en Córdoba su experiencia mística en los terrones. Compra tierras en la zona y desarrolla varios emprendimientos dirigidos a crear una ciudad espiritual. Finalmente será conocido como el portero de Erx. Se dice ha sido el único que ha entrado a la mítica ciudad de Erx y que regresó para contar de su presencia. En rituales que realizaba a través de mantras canalizaba un ser llamado Saruma, el cual le entregaba mensajes. En ese momento, en el cielo, aparecían luces que se movían haciendo coreografías a su pedido. Se desataba así un delirio místico generalizado donde finalmente se materializaba en el ambiente la llamada ciudad intraterrena de Erx. Akogianis afirma que Erx es una ciudad de otra dimensión, de más de 21.000 años de antigüedad, a través de la cual se genera contacto con civilizaciones intergalácticas y con otras ciudades intraterrenas distribuidas principalmente por América, habitada por 18.000 personas no censadas en territorio observable, ciudad que está en las antípodas de la mística ciudad de Shambhala en el Tíbet. Las otras ciudades intraterrenas con las que se conectaría Erx sería Mixlitlán en Perú, Isidres en Argentina, Mendoza y Aurora en Uruguay. Los remanentes cósmicos convocados en Erx acceden así a una sofisticada tecnología que los hace invisibles al ojo humano. Todo esto podría estar muy bien relacionado a lo que anteriormente les comenté de la generación de los tulpas. Cuando la energía proyectada es fuerte por parte de muchos participantes, se logra proyectar lo que se cree. Akogianis se decía un contactado especial, así como todos aquellos que lograban ver las entidades que él lograba proyectar. En su mejor momento, en su apogeo, en el año 89, su mejor amigo lo mata de varios disparos en su consultorio de la ciudad del país, en un hecho bastante turbio. En la ciudad de Buenos Aires fue, aconteció. Qué ego creer que naves y seres superiores aparecen por arte de magia, porque una persona cualquiera le llama, y estos cual títeres generan un espectáculo para los creyentes, como les había narrado anteriormente. Para mí es muy triste escuchar conferencias sobre este tema. Es como volver a transitar unos 2000 años atrás, salvo que en vez de religiones tradicionales se trata de vender una nueva religión. No maduramos más, así es imposible que seres superiores nos terminen tomando en cuenta. Siempre me ha parecido este tipo de experiencia poco seria, desde el momento que estas personas se creen especiales por sobre el resto o iluminados. Se habla de los elegidos y eso ya de por sí da una vibración bastante negativa al tema. Hay que tener mucho cuidado con los gurús espirituales. Si algo aprendí en mi vida es que las personas más espirituales son aquellas que tienen el ego controlado. Viven en forma humilde, en contacto con la naturaleza, son seres sanos física, mental y emocionalmente. No se jactan de ello y no transmiten ideologías con tinte religioso alguno. Personas así conocí en el Valle de Urubamba, por ejemplo, en Cusco, Perú, personas viviendo en completa armonía con el cosmos, no generando contaminación alguna, sin ideologías o creencias elaboradas y sin buscar beneficio económico a cada paso que da. Ellos realmente practican la espiritualidad consciente. Muchos hoy explotan metodología desarrollada por Akogianis para su beneficio económico propio, supuestamente abriendo portales dimensionales de la ciudad de Erx antojo, para que cualquiera que pague lo vea. Resulta bastante fastidioso como perturbador, dado que toma un cáliz de negocio muy grande en la actualidad en la zona de Capilla del Monte. Es un tema complejo para investigar, no es algo para tomar a la ligera, y para creerse cualquier cosa que te dicen, especialmente cuando a través de esta experiencia se obtiene un gran beneficio económico. El negocio enturbia enormemente la espiritualidad y le quita gran parte o toda credibilidad. Ciudades subterráneas y en otras dimensiones paralelas no tienen por qué ser una fantasía. Hoy en día se maneja por parte de físicos teóricos la posibilidad de múltiples dimensiones más allá de las 4 ya conocidas de tiempo y espacio.
El universo puede tener muchas más opciones de las que nos ofrece la vista. Verme apartado además sobre el universo y sus mundos paralelos. Se sugiere que los humanos podemos llegar a vivir en 7 dimensiones, de las cuales ya conocemos 4. Nos quedarían otras 3 para desarrollar comunicación. Estos niveles estarían relacionados a los 7 chakras o vórtices de energía de nuestro cuerpo. Seres formados por energía, mundos subterráneos invisibles al ojo humano, comunicación con otras dimensiones, portales temporales, etc. Cada nivel vibratorio tendría su propia realidad, pero por el momento estamos muy limitados de ver más allá de nuestros sentidos básicos. Ahora vamos a ir a la leyenda del bastón de mando. Ya en la época indígena, cuando habitaban en la región los indios comechingones, el cerro Uritorco poseía connotaciones místicas. Dice la leyenda que un cacique gobernaba de forma justa su tribu. Este soberano era capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza, siendo que sus poderes habían sido condensados en un bastón de mano en basalto que este cacique construyó. Se le llamó piedra que habla o bastón de mando. Este cacique, se dice, fue además registrado por culturas muy lejanas a la Argentina, como ser en la India y en el Tíbet. Misteriosa coincidencia que ha ocurrido con múltiples culturas antiguas a lo largo de la historia. Parece ser que hasta Hitler, en su afán de obtener elementos de poder, anduvo detrás de este bastón de mando, hasta que en 1934 fue hallada la piedra que habla, un bastón negro, más bien un cilindro de piedra, en basalto, que mide 1,10 m y pesa unos 4 kilos. Posee este elemento simbología inscripta. Se afirma el bastón quedó en custodia, esperando el momento oportuno para la regeneración humana. Se supone que una persona con este bastón iluminada podría ser de catalizador para energías intraterrenas guardadas en el cerro Uritorco. No deja de ser una leyenda. Ahora vamos a hablar del famoso cerro Uritorco. Uritorco significa Cerro de los Loros, en quichua, lo cual confirmo, ya que había allí una gran cantidad de loros verdes. También se lo conoce como el Cerro que Truena. Es un cerro de 1949 metros por sobre el nivel del mar, situado en Valle de Punilla y próximo a Capilla del Monte. Su cumbre es la máxima elevación de la llamada Sierras Chicas. Hacia su ladera norte se encuentra el Parque Nacional Los Terrones, un sitio increíble en lo que respecta al paisaje y su energía natural. El Uritorco a su lado tiene el llamado Cerro Pajarillo, de 1.690 metros, el segundo más alto de las Sierras Chicas, y también tiene cerca el Valle de Ongamira o las llamadas Grutas de Ongamira, otro lugar maravilloso que no pueden dejar de visitar. El cerro posee cursos de agua subterránea y a la vista el pequeño río Calabalumba, el cual queda casi seco durante el verano o en época de sequía. Así lo pude observar en mi viaje. El cerro Uritorco resulta exuberante vegetación, riqueza mineral y fauna. El camino empedrado y rústico que asciende hasta la cumbre posee 7 miradores que se pueden comparar a los 7 chakras del cuerpo humano. Desde cada mirador, los cuales están perfectamente señalizados, se obtienen hermosas vistas del valle que lo rodea y de los demás cerros. Desde allí los turistas aprovechan para descansar, meditar y sacar fotos. La subida al cerro lleva varias horas, así como su descenso. En cada tramo los carteles indican al caminante cuánto se ha recorrido, cuánto queda por recorrer, la altitud en la que uno se encuentra y el tiempo restante a la cima, realizando una ascensión continua y moderada. La intensidad, para mi parecer, habiendo practicado trekking durante años, es que se trata de media alta. Al comenzar el ascenso, el cerro se encuentra una montaña de bastones de madera donde uno selecciona el indicado a nuestra altura con el que se acompaña la caminata. Se toma un bastón, se elige ese bastón dentro de una cantidad que hay allí tirados cuando se va a subir al cerro y con eso uno se ayuda en la ardua subida. Al regresar se deposita el bastón en el mismo lugar de donde se saca, por favor. Perros locales hacen de guía a quienes suben el cerro y de muy buena gana. Ellos saben perfectamente el camino. En mi caso, ante una pequeña duda, Coco, el hermoso perro negro que nos acompañó a una compañera de ruta y a mí durante el ascenso, nos indicó por dónde dirigirnos. Sería muy desagradecido de nuestra parte no invitar a estos magníficos animales con agua y comida durante el ascenso, así que tengan en cuenta este tema a la hora de armar sus provisiones. Así ellos logran hacer su ración diaria de alimento. Es una forma más en la que logramos conectar con la naturaleza y agradecer su excelente recepción. La gran mayoría de los perros que ustedes verán en el Cerro Uritorco no tienen dueño.
Durante la época de calor, verano, otoño y primavera, al mediodía aprieta mucho el sol. Hay que tener en cuenta que esta zona de la serranía, la vegetación es arbustiva, muy baja y no protege de la radiación solar, por lo tanto, hay que llevar suficiente líquido, sombrero en la cabeza y protector solar puesto. También hay que tener en cuenta los descansos de los perros guías, que nos indican también cuándo nosotros debemos descansar, además de observar la belleza paisajística que te rodea. Recomiendo que no suban al cerro con la premisa directa de llegar a la cima, como si se tratara de una competencia deportiva o una competencia contra uno mismo. Uno de los peores males de la sociedad moderna es justamente este tipo de actitud. Traten de acceder a ese lugar a pasarla bien y a conectarse, no importa hasta dónde llegan. Si acceden a la cima, verán una gran cruz con ofrendas, como en casi todo cerro de Latinoamérica, y una hermosa vista de toda la serranía, pero la misma hermosa vista de la parte de arriba podrán disfrutarla en los descansos intermedios. Aprovechen a ver las aves, verán cóndores, jotes, loros, águilas. Si es con binoculares mejor. Hagan tramos para meditar en silencio y disfruten los sonidos de la naturaleza. Pongan atención a los detalles minerales del entorno. En mi caso llegué hasta el 4.º nivel. Podría haber ido más lejos o hasta la cima, pero nuestro perro guía estaba acalorado y nos habíamos quedado ya sin agua para nosotros y para compartir con Coco. Por lo tanto, lo más sano y lógico para los tres era el descenso. Realizamos el ascenso hasta el 4.º nivel haciendo paradas, lo que nos llevó alrededor de unas 3 horas y media, siendo que el descenso lo hicimos de un tirón en 1 hora y media. Vuelvo a repetir, disfruten la experiencia, no lo tomen como una competencia de escalada a la cima o se van a perder lo que el cerro realmente tiene para ofrecer. Una energía increíble, flora, fauna, minerales y vistas maravillosas. Puede que a las personas con vértigo les afecte la vista a los precipicios. En este caso, aconsejo no mirar hacia el valle durante el trekking de ascenso y descenso, esperando hasta que se llegue a los puestos de descanso. Tengan cuidado que hay muchos pedruscos sueltos, los zapatos deportivos deben ser de agarre. La idea es retornar a la base del cerro en condiciones de seguir paseando y disfrutando. Durante el invierno se puede ver la cima del cerro cubierto de nieve y hielo. En otoño el ambiente se vuelve más amarillo y cobrizo que en primavera y verano debido a la vegetación caducifolia. Los famosos avistajes de luces en este cerro, además de tener connotaciones místicas, pueden estar perfectamente originadas por un tema natural, ya que el cerro contiene importante cantidad de cuarzo, feldespato, mica y turmalina. Esta clase de terreno pisoeléctrico puede acumular cargas de origen tectónico en zonas sísmicas, las cuales al liberarse son capaces de generar luces, flashes o plasmas. La teoría de los pulsos tectónicos incluye este concepto. Geólogos japoneses en 1990 determinaron como esta a la causante de los fenómenos lumínicos que se pueden producir en el Cerro Uritorco. Así que creos o no en fenómenos paranormales, igual recomiendo el paseo, porque la naturaleza en sí es más asombrosa que cualquier invención mental humana. Antes de la movida ovni, el Cerro Uritorco, les cuento, subió un promedio de 400 personas al año. Hoy en día circulan unas 100.000 personas por año. Ahora nos vamos a trasladar a la zona que a mí, por lo menos, de todo el viaje fue la que más me gustó, que es la del Parque Los Terrones. Ubicado en la llamada Quebrada de la Luna, a 14 kilómetros de la ciudad de Capilla del Monte, se trata de un parque natural con hermosas fallas geológicas y paisajes de ensueño. Se encuentra a una altitud de 1.400 metros por sobre el nivel del mar. Es ideal para realizar observación de aves, caminatas con guías locales que narran la historia del lugar y el tipo de flora y fauna que allí habitan. Resulta un trekking de alto nivel, pero que vale mucho la pena realizar. A mí me hace acordar mucho la zona al Cañón del Colorado. El sitio está formado por rocas volcánicas y arenisca rojiza que ha sido erosionada por la acción del agua y el viento, generando estructuras increíbles de piedra. Las formas se asemejan a terrones gigantes, a su vez envueltos en tupida vegetación autóctona. Uno de los entretenimientos del lugar consiste en designarle a estas formas la apariencia de algún objeto conocido. Así encontramos la roca del sillón, el dedo de Dios, el honguito, la tortuga, el rostro del indio, entre otras tantas más. El Parque de los Terrones es ideal para una caminata guiada de 2 horas. El circuito arranca en una casa museo que funciona actualmente además como restaurante y sigue por senderos escarpados y angostos, agua de manantiales, precipicios y recovecos a modo de cuevas.
Aparte de la belleza natural y paisajística, aquí también se realizan actividades de meditación y de apertura de portales dimensionales a la anterior y descripta ciudad intraterrena de Erx. No perdonan un lugar para el negocio del misticismo, especialmente ante la desesperación del ser humano actual por encontrar rutas rápidas y mágicas de sanación interna y externa. El lugar exuda una energía natural imposible de negar. Es un verdadero disfrute, hay que pagar una entrada y pagarle luego al guía local, que es a voluntad para realizar el recorrido. Luego el resto depende de cada quien en su capacidad de generar un contacto con el entorno. En este parque natural fue que comenzó Miguel Ángel Ancogianis a realizar sus comunicaciones con la supuesta ciudad intraterrena de Erx. Hoy en día es muy visitado por contactados ovnis de todo el mundo. Sinceramente a mí me encantó. El trekking es de más esfuerzo que del cerro Uritorco. No es para cualquiera, hay que estar en muy buen estado físico, no hay que tener lesiones en las articulaciones, en las rodillas, ni en la parte muscular. Se sugiere hacerlo con mucho cuidado y siempre con el guía, nunca solos. A la entrada de este parque es donde vamos a encontrar el cuarzo colgante de sanación, del que hablé al principio de este informe. No se ve a simple vista cuando uno llega al parque, pero hay un caminito que lleva a él. Cualquier cosa preguntan en el parador. Y ahí van a tener una hermosa vista cuando estén parados debajo del cuarzo, del valle, que es un lugar terriblemente mágico y con una energía muy potente. Ahí fue donde yo sentí que en vez de pararme debajo del cuarzo para estar pidiendo, como hace todo el mundo que pide sanación física, sanación emocional, claridad mental, que debía ser yo la que generara el campo de energía de sanación, porque desgraciadamente el ser humano se ha vuelto en un terrible depredador, no solamente físico del medio ambiente, sino también energético, y nosotros podemos generar esa energía desde adentro. Y me retrotraje a lo que había aprendido en los libros del escritor James Redfield, especialmente en el libro La Novena Revelación, donde explica cómo a través de canalizar esa energía que todos tenemos dentro, generando disparadores de conciencia, podemos amplificar nuestra energía interna y trasladarla al entorno, y no al revés, usurpar la energía del entorno para beneficio propio. Se logra muchas veces mirando paisajes bellísimos, como en ese lugar donde la vegetación es esplendorosa, donde hay un ambiente prístino, un aire sumamente descontaminado. Entonces eso genera que nuestro ser interno se sane y aumente nuestra frecuencia y genere energía hacia nuestro entorno. Somos como pequeños soles que podemos generar energía y no tenemos que estar todo el tiempo consumiendo energía, que es lo que hacemos normalmente en las ciudades cuando estamos enfermos, cuando estamos agotados, cuando estamos enviciados del entorno en el que vivimos. Así que los invito a que traten de desarrollar ese tipo de actividad, de generar energía, no solamente de usurpar energía. Y bueno, disfruten y párense debajo del cuarzo, que seguramente el cuarzo les va a aportar mucha cantidad de beneficios, porque se sabe que los minerales generan una sanación física y mental y emocional importante, por algo se utilizan desde hace siglos o milenios. Suspendí unos minutos el audio porque mi perrita Marina está bastante pesada, está aburrida. Ahora pasamos a hablar de las cuevas de Ongamira. Este hermoso enclave se encuentra al norte de las llamadas Sierras Chicas, a 25 kilómetros de Capilla del Monte. Esta formación rocosa data del período Cretácico, entre 120 y 130 millones de años atrás, y se encuentra a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar. El origen de su nombre deriva del cacique Onga o Unca, fallecido en combate contra los invasores europeos. En estas grutas resistieron los aborígenes de la zona contra los españoles. Muchos de ellos se suicidaron al verse rodeados, subieron a la parte arriba de las cuevas y se tiraron al vacío. Compuesto por 3 grutas, en la última de ellas pueden aún verse 8 morteros indígenas. Las grutas resultan enormes paredones de piedra rojiza de intrincadas formas donde anidan aves.
El lugar no lleva mucho tiempo su recorrido, aunque el ascenso al peñón de Charalaqueta, donde se obtiene una magnífica vista del valle, requiere unas 3 horas de caminata. Esa parte yo la verdad que no la hice. El acceso a las grutas de Ongamira es abonando entrada, como con el Cerro Uritorco y el Parque de los Terrones. Aquí no hay nada gratis. Dentro de mi percepción de los niveles de energía que presentan los lugares, este fue el sitio donde le detecté más, siendo los Terrones el segundo lugar en energía y el Cerro Uritorco el tercero, o el menos energético. Tal vez sea debido al enorme consumo que realiza la gente que sube el famoso cerro, el que esté hoy presente una energía natural disminuida, que era lo que veníamos hablando hace un rato. Los humanos somos ávidos usurpadores de energía del medio ambiente. Es muy raro que seamos nosotros quienes creemos o creamos los campos energéticos que se proyectan hacia afuera. Tal vez este sea el motivo por el que sentí el Uritorco con menos potencia que el resto de los parajes que lo rodean. Allí transcurre el grueso del peregrinaje, va mucha cantidad de gente al Uritorco, prácticamente la gran mayoría pidiendo sanación, dinero, pareja, salud, no sé, de todo un poco. En cambio, en las grutas de Ongamira hay un flujo turístico menor y por ende la necesidad de consumo energético es menor también. Aquí se puede encontrar una piedra con forma de puerta que se dice es un portal a otras dimensiones. El nivel energético allí es alto y se acompaña de un efecto de visión distorsionada de las rocas que rodean la cueva. Al menos eso fue lo que yo sentí. Recomiendo el lugar para tratar de conectar con la Pachamama, especialmente tocando las piedras, que a través de todos nuestros sentidos, tanto el olfato como la vista, como la audición, como el sistema táctil, podemos conectar con nuestro entorno. Y tocar lo que es la parte mineral es muy importante. Apoyen las manos sobre las piedras y traten de comunicarse con la Pachamama. A pesar que la zona tiene la trágica historia del suicidio masivo de indígenas comechingones durante la colonización española, la energía que yo sentí en el lugar me resultó positiva y para nada perturbadora. Como sí tuve la mala suerte de experimentar en enclaves de la cultura maya, en México, donde se me transmitió el sufrimiento de animales y humanos asesinados en rituales. Allí la presencia de la muerte para mí fue dolorosa y abrumadora. Tampoco me sentí abrumada energéticamente cuando visité enclaves incas en Perú, ni enclaves arqueológicos de Isla de Pascua, que eso se los voy a comentar en otros informes. En estas cuevas de Ongamira, sinceramente, por más que los guías turísticos a veces tratan de asustar a la gente diciendo que el ambiente es denso porque hubo un suicidio masivo de indios, yo no, la verdad que no sentí nada fuera de lo normal, al contrario, sentí la zona bastante alta en cuanto a energía. No me sugestioné con la explicación, sino que me concentré en lo que yo sentía y no lo que me estaban diciendo. Así que les recomiendo ese lugar para conectar, para concentrarse en sí mismos y en tratar de recargar energía. Y es uno de los lugares o uno de los enclaves de la región donde está más vinculado a lo que podría ser la parte de portales dimensionales. Ahora nos vamos a trasladar a otra zona de la región, al llamado Pueblo Hippie o San Marcos Sierra, que es una localidad ubicada a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En el 2010 el censo decía que tenía casi 1.000 habitantes, pero conteos extraoficiales en el 2015 aseguran la población ahora asciende a 3.000 habitantes. A pesar de esto, igualmente se vuelve un lugar ideal para el descanso, ya que la comunidad apuesta a la paz y armonía como estilo de vida. Posee una hermosa plaza central, un cerro al cual poder subir de forma gratuita, en no hay que pagar, dos ríos, varios negocios con artículos locales, ferias de artesanos, una pequeña iglesia, el llamado Museo Hippie. Muy recomendables sus productos, especialmente las mermeladas, la miel, el aceite, los helados y los sándwiches de miga, que son maravillosos. En los alrededores se encuentra el famoso dique El Cajón, el Cerro Alfa, donde se lleva a la gente a hacer avistamientos ovnis como parte del negocio local, y la tradicional Gruta de la Virgen de Lourdes. Se los recomiendo ese paseo. Es cortito, no lleva mucho rato, es muy pintoresco y vale la pena. La subida al cerro no es dificultosa, no es tan peligrosa ni tan difícil como los demás, y como siempre, arriba del cerro que van a encontrar una cruz católica. Hablando sobre el dique del Cajón, oficialmente embalse Heralio Argalañaz,
Se ubica a 1 kilómetro de Capilla del Monte, una altitud de 910 metros sobre el nivel del mar, e intercepta el curso del río Dolores. El murallón del dique tiene 39 metros de altura, creando un lago artificial de hermosa belleza. El cajón es de concreto y se apoya sobre terreno granítico. Fue construido en 1987 y entre 1987 y 1993. Funciona como reservorio de agua dulce, regula el caudal del río y se usa para actividades recreativas como ser la pesca de carpa y pejerrey, la vela, el canotaje, el windsurf. No se permite allí la navegación a motor. En la zona hay una pirámide privada para actividades místicas de meditación y sanación, que les voy a adjuntar también foto. Para las actividades hay que abonar a su dueño, aunque pueden hacer como yo, visitarlo un día que permanezca cerrado y sacar fotos gratis. En el mismo sitio se encuentra un hermoso cuarzo de sanación y una cama de cuarzo para que las personas puedan equilibrar sus chakras. Encontramos como atractivo también en la región la llamada Roca del Zapato, desde donde se puede observar una hermosa vista del valle alrededor y enfrente el majestuoso cerro Uritorco. Es ideal para visitar durante el atardecer, que es lo que hace tanto los locales como los turistas. Una leyenda dice que allí los indígenas comechingones se reunían una vez al año, donde caciques, hechiceros y curanderos meditaban y deliberaban sobre asuntos del pueblo. Las mejores fotos del Uritorco a distancia las he sacado allí y son, creo yo, las mejores que circulan normalmente en la web, son desde el cerro donde está ahí el zapato, la roca con forma de zapato. Así que no dejen de visitarlo. Bueno, como hago siempre con los artículos de los viajes que realizo, voy a dar recomendaciones para los turistas. En apartados anteriores hice algunos comentarios, pero aquí voy a resumir lo que a mi parecer es importante tener en cuenta para todo aquel que visite la zona. La ciudad de Capilla del Monte no es de gran tamaño, se recorre a pie perfectamente, aunque pueden alquilar bicicleta. Como buena ciudad del interior de los países de acá de la región, cierran sus negocios entre las 14 y las 18 horas, que es el horario de la siesta. Los hoteles son acordes con el lugar, no esperen lujos ni demasiadas comodidades, pero cuentan con buenos servicios básicos y algunos hasta con piscina exterior para verano. Los precios son accesibles tanto en alimento como en artesanías. La comida es realmente muy buena, rica, especialmente los locales que fabrican sándwiches de migas de distintos gustos. La ciudad no cuenta con demasiados cajeros automáticos, así que es recomendable llevar peso argentino, ya que en pocos lugares se cambian dólares. Sí se aceptan tarjetas de crédito y a veces el cambio no es muy favorecedor, así que traten de llevar el dinero. Parques y cerros. En la mayoría de los lugares hay que pagar entrada. Cerro del Uritorco, Los Terrones, Cueva Ongamira tienen que pagar. El Cerro de la Cruz, en el poblado de San Marcos de las Sierras, es de ascenso gratuito. Las caminatas y escaladas suelen ser muy intensas. Concurrir con suficiente agua, algo de alimento, porque se demoran muchas horas en el ascenso y descenso, con sombrero y protector solar si hace calor, buenos zapatos deportivos de agarre. Hay que seguir las indicaciones de los guías teniendo en cuenta que los precipicios son muy peligrosos. Si amenaza tormenta, es riesgoso permanecer en los cerros por el tema de los rayos, así que no suban demasiado alto y permanezcan en zonas bajas del cerro, de forma que les resulte fácil la evacuación. Así que si el tiempo pinta mal, ojo, no suban muy alto. Durante el día puede estar caluroso en otoño y en primavera, pero por las noches desciende bastante la temperatura. A tener siempre un buen abrigo a mano. Si consiguen un largavista van a poder disfrutar mejor de la famosa o la hermosa flora y fauna de la región. Yo llevé un par de largavistas profesionales, lo recomiendo. Ayuden a alimentar a los animales en situación de calle. Dependen mucho del turismo tanto en la ciudad como en los parques y cerros. Eso, por favor, ayuden a los animales. Comentarios finales para tener en cuenta en cuanto a Capilla del Monte. Que te interesen los temas espirituales, los practiques o que visites lugares vinculados a esta temática no te hace ser un ser espiritual. En la práctica se ve la espiritualidad y no en la creencia. Les cuento una pequeña anécdota vivida en este viaje. Estaba frente a la iglesia de San Antonio de Padua. Una señora venía contando de todas sus actividades místicas, viajes, cursos y terapias, cuando de pronto se le acerca uno de los tantos perros callejeros que deambulaban en la zona y su reacción inmediata fue: «Salí de aquí, bicho, no me molestes». No existe nada más inocente en el mundo que un animal que busca cariño y alimento. Los humanos, como especie superior, deberíamos ser protectores y guardianes de todos.
pero por desgracia vivimos muy desconectados de la naturaleza y muy anclados en el ego. Tenemos mucho que limpiar en nuestro interior todos. Ser conscientes de nuestras carencias es el primer paso hacia una evolución digna, dentro de un mundo material contaminado que constantemente nos pone a prueba. Por eso mismo la espiritualidad debe ser una práctica en movimiento y no una filosofía del pensamiento abstracto o una moda. Este tema de las experiencias místicas de Capilla del Monte es muy interesante si se acerca a uno desde la seriedad, realizando una investigación detallada y libre de perjuicios, pero también de fanatismos. Hay que analizar experiencias humanas siendo las indicadas las que surgen de forma espontánea y no inducidas en rituales de manipulación psicológica a través del lucro económico. Esas no te sirven de nada. Tampoco sirven las experiencias narradas por locales que lucran con el tema, porque están obviamente distorsionadas, ¿no? Capilla del Monte se ha convertido en un parque temático, divertido, original, por un lado, pero desvirtuando enormemente un tema interesante que podría ser tratado con mayor humanidad. Pero así como hay quienes lucran con el tema y carecen de seriedad, allí también se encuentra gente valiosa que trabaja fuertemente con la comunidad en pos de mejorar la calidad de vida de quienes allí habitan, que en muchos de los casos son personas de bajos recursos y que realmente tratan de ayudar a personas que vienen de otros lugares, a veces desde muy lejos buscando sanación física y emocional. La magia y mística del lugar se encuentra en sus hermosos parajes naturales, su flora y fauna, su aire limpio, las aguas subterráneas hasta las termales, los yacimientos minerales, especialmente el cuarzo y el feldespato. Se dice también que hay material radioactivo subterráneo y fuerzas telúricas en la zona, que conjugados generan una especie de elixir de sanación. Conocí mucha gente que está en la parte de sanación que cobra, pero que cobra razonable, que te das cuenta cuando interaccionas con ellos que son gente de bien, que obviamente se tiene que mantener, es parte de su fuente de ingresos, porque allí no hay fábricas, no hay forma de sacar recursos, sino es a través de la venta de artículos de artesanías, de comida y de terapias. Pero uno tiene que ser inteligente a la hora de saber dónde va a poner el peso y dónde va a poner la confianza. Y ahí es donde tenemos que aplicar el sentido común y darnos cuenta de que, por ejemplo, si te dicen que sí o sí tenés que salir a determinada hora para poder ver ovnis en el Cerro Alfa, y no puede ser ni media hora antes ni media hora después porque ya está organizado esa hora, entonces eso no es parte de una espiritualidad sana, ¿tá? Normalmente hacen eso porque ya tienen el show todo montado para que se realice a determinada hora, no son prácticas que valgan la pena cuando es así tan estructurado y cuando lo que es la parte mística está tan involucrada en la parte monetaria. O por ejemplo, si te acercás a un lugar y no tenés exactamente la plata que te piden para realizar una terapia de sanación, tenés un poco menos, y si decís, miren, no tengo $25, tengo 20, y te dicen que no es la persona adecuada. Yo soy sanadora, yo trabajo con terapias de sanación y siempre me ajusto a lo que la persona puede llegar a aportar. Tengo un costo, el que lo puede lo paga, a veces hago intercambio con, si vos preparás o haces tartas saladas, vegetarianas, o tengo una colega que hacemos intercambio por masaje, o otro tipo de actividades. Tengo una chica que a mí me hace Reiki, yo a ella le hago masajes. Hay que darse cuenta cuando la gente está para el negocio o cuando es un negocio que realmente es para fomentar uno poder vivir de eso, ¿no? Yo estando ahí en el Cerro Uritorco conocí a un artesano maravilloso que me vendió un diapasón para trabajar en mi consultorio, para hacer técnicas de relajación con la nota Do, y me lo vendió a muy bajo precio, menos de la mitad de lo que lo venden acá en Uruguay. Me explicó cómo usarlo, fue sumamente ameno, fue que me contó toda la historia de Coco, del perro Coco, que fue el perro guía que me acompañó a la subida al cerro, y yo me di cuenta enseguida que ese muchacho era un ser de luz, y que obviamente vive de eso, pero me estaba cobrando lo normal. Le compré unos tés, unos yuyos naturales, y le compré unos y él me regaló otros. Entonces uno se da cuenta con qué personas interactuar y generar un intercambio no solamente monetario, sino también energético.
Bueno, espero que hayan disfrutado de mi experiencia en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Seguiré subiendo videos con otros viajes de exploración y sobre otros temas. Pronto voy a estar visitando Mendoza, en Argentina, y voy a poder involucrarme un poco más con el tema de la otra ciudad intraterrena que supuestamente existe en Argentina, que es Isidris. Ya he estado en la estancia de la Aurora